Vamos a ir rápido, pero o sea, exacto, porque si no, no vamos a llegar con el ejercicio entre hoy y mañana. Bueno. ¿Dónde se ve? Vamos a ver el pizarrón. Patrimonio neto se podrá desde acá para abajo. El armado de la declaración jurada e integral de una persona humana, ¿sí? Como vieron conmigo, ¿se acuerdan en la clase que tuvimos de deducciones? ¿Sí? Y armamos un poco lo que era a partir de las rentas de primera, segunda, tercera, cuarta categoría, los gastos necesarios por la condición de causalidad del artículo 83, las deducciones especiales de cada categoría que habrán visto, como los gastos de mantenimiento en rentas de primera categoría. Y después se llega a un resultado de fuente argentina, un resultado de fuente extranjera, aperturado, digamos, por cada categoría. Se suman rentas de fuente argentina, rentas de fuente extranjera, se empiezan a hacer las deducciones, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, y se llega a la liquidación del impuesto. ¿Estamos? Adicionalmente a eso, nosotros el ejercicio hay que dividirlo en tres partes, ¿sí? Siempre. La primera es la planilla de cálculo, que yo no sé si la vieron ya. O se la subieron a un Excel. ¿Sí? Vamos a hacer así. Acá vamos a ir resolviendo, ¿sí? Solo para que lo tengan en cómo es la planilla. ¿Alguno la imprimió la planilla de cálculo? ¿Sí o no? ¿La tenés? ¿Me la mostrás? Así les hago igual. Esta es la subida al campus. Concepto, voy a tratar de armárselas como esta, ¿sí? Así ustedes se van ubicando para cuando tengan que hacerlo en un examen. Vamos a ponerle impuesto celular. Exento. No grabado, no computable. Orígenes. Aplicaciones. Sí. Bien. Para el examen van a poder imprimirse esta planilla, ¿sí?
Acá tienen renta de fuente argentina. ¿Me pones aquí arriba renta de fuente argentina y la renta argentina? Esta es la planilla de cálculo, ¿sí? En primer lugar, sobre esta planilla vamos a ir liquidando las rentas de cada categoría, ¿sí? O el impuesto cedular. Por otro lado, la persona humana, ¿sí? Tiene un patrimonio que es el que está copiando Yamila, ¿sí? Y finalmente lo que van a tener que armar, y ahora le vamos a ir encontrando el sentido de hacerlo. Me tomo el tiempo a esta primera parte porque después no entienden nada. Y la segunda parte es lo que se llama justificación. ¿Vieron algo de justificación patrimonial? ¿Con quién? ¿Con Claudia? Sí. Ok. ¿Qué entiende el texto? ¿Se ve ahí? ¿O no se ve? Sí, sí. Emilia. ¿Lo vieron cómo es? La composición, bueno, ahora lo copia Yami, así yo empiezo con el ejercicio. En conclusión, entonces, para armar una declaración jurada de persona humana tenemos tres partes, tres planillas que se trabajan de forma prácticamente conjunta. La de liquidación, el patrimonio al inicio y al cierre y la justificación patrimonial. ¿Qué significa esto? Si yo parto de un patrimonio, por ejemplo, de 1.000 pesos, ¿sí? Y cobré honorarios de 2.000 pesos, al cierre, ¿cuánto tengo yo? Tenía una caja de 1.000, cobro honorarios de 2.000, renta de cuarta categoría. ¿Cuánto tengo de patrimonio neto al cierre? ¿Cuánto? Fuerte. Tiren. Yo tengo patrimonio neto al inicio, 1.000 pesos de caja. Durante el ejercicio cobro 2.000 pesos de honorarios profesionales, renta de cuarta categoría por el criterio de lo percibido. ¿Cuánto tengo de patrimonio neto al cierre? No hice más nada. 3.000. Entonces, ¿qué es la justificación patrimonial? Es partir de un patrimonio neto al inicio de 1.000 pesos, exponer el resultado neto grabado de 2.000 y exponer un patrimonio neto de cierre de 3.000 en su caso. ¿Está bien? Ahora lo vamos a ver en cada caso. Pero esos 2.000 pesos o esos 3.000 pesos, yo también los pude, ¿qué? Durante el ejercicio consumir, muy bien. Con lo cual puedo hacer que yo tenga al inicio, tenga un patrimonio neto de inicio de, lo pongo así rápido, de, dijimos, 1.000 pesos, un resultado neto grabado de, dijimos, 2.000, ¿no? Y ustedes me dijeron que el patrimonio neto al cierre podían ser entonces 3.000. Pero también que me dijo la compañera que esto, si yo lo cobré, lo pude haber consumido. Con lo cual, si yo al cierre la caja es 0, yo por diferencia tengo un consumo de ¿cuánto del año? De 3.000. Esto es la justificación patrimonial. Tiene que ser razonable ese consumo, ¿sí? Si yo me olvido, si yo consumí en la tarjeta 3.000 pesos y al inicio tenía 1.000 pesos y no declaré ninguna renta, no me está cerrando. Hay algo que está mal y es que me están faltando declarar 2.000 pesos de renta cobrada. Eso es la justificación. Entonces, acá armaríamos en cuarta 2.000 pesos, expondríamos allá, acá tendríamos una caja de 1.000 al inicio, pondríamos los 1.000 acá, los 2.000 de renta, que va a ser el resultado total de esa planilla, 2.000, y el consumo o el patrimonio neto al cierre pueden ser 3.000 pesos. ¿Está bien? Ese es desde ahí tenemos que partir, del porqué de todo armarlo de esta forma, ¿sí? ¿Queda claro hasta ahí? ¿Se me entiende? Sí. Avanzo.
Bien, caso de aplicación número 19, declaración jurada de persona humana. Nos pide entonces determinar el impuesto a las ganancias a ingresar por el periodo fiscal 2022. O sea que para determinar el impuesto usó la planilla. Efectuando la justificación patrimonial, ¿sí?, del señor José Esperanza, que nos brinda la siguiente información, que es la del patrimonio que copió Yami. ¿Está bien? Y ahí nos dice que tiene un campo de 18.000 pesos, trigo, inmueblesito en Mendoza, acciones de la Alumina, inmuebles, automóviles, muebles de oficina, inmuebles, dinero en efectivo, participación en una sociedad informal, maquinaria adquirida en noviembre de 2016, títulos públicos argentinos, acciones de paraíso fiscal, acciones de Naira, crédito por alquiler y crédito por honorario total. Nos da un total de patrimonio. No los resultados, solo el aparato. Así. Borrarse ese y copiar ese. Entonces, yo estoy partiendo de un patrimonio de ¿cuánto? 1 millón, que ahora lo vamos a poner acá. ¿Esta era la línea de patrimonio? Ahora lo ponemos en patrimonio neto al inicio. Donde estarían los 1.000, iría el 1.766.500. Ahora desarma el otro cuadro. Entonces partimos de un patrimonio y nos empieza a decir qué es lo que pasó durante el periodo 2022. Tenemos a... Renta de primera categoría, ¿por qué criterio se imputa? Devengado, segunda, tercera, cuarta, primera, segunda, tercera, cuarta. Bien. Yo siempre al principio me acordaba tipo par percibido. Bueno. Entonces, ¿cómo se arma la justificación patrimonial? Nosotros tenemos un resultado neto grabado, ¿sí?, que va a ser la suma, ¿sí?, justamente de lo que liquidemos en esta planilla, ¿sí?, que sería ¿qué resultado? Antes o después de quebrantos y deducciones personales. El que iría ahí. ¿Por qué antes? Va el que es antes de quebrantos y deducciones personales. ¿Por qué? ¿Por qué piensan que es? Pensemos. Yo necesitaba tenerlo, un ingreso por las deducciones personales, por los quebrantos que justificar. Necesitaba tener un patrimonio para poder deducirme eso. O sea, de los 1.000 pesos iniciales del ejemplo, yo necesitaba tenerlos para descontarme deducciones. No restan, no es consumo, o sea, no es una salida de fondos, ¿entiende? Por eso va el resultado antes de quebrantos y deducciones personales, porque nosotros acá estamos justificando prácticamente los movimientos de fondos de la persona, ¿sí? Si yo pusiera el resultado neto grabado después de deducciones personales, voy a tener, no me va a balancear. ¿Por qué? Porque voy a tener la necesidad de tener o más caja al inicio o más ingresos. Y voy a decir, ¿por qué esos ingresos? En realidad es una deducción que permite la ley, pero no implicó una salida de fondos. Por eso va antes de deducciones y quebrantos, personales y quebrantos. Después de las deducciones generales. ¿Y por qué después de las deducciones generales? Porque las deducciones generales son salidas de fondo, ¿sí? Se pagaron, ¿se entiende? No van a ir al consumo, pero van a ir restando en el resultado neto grabado. Ahora lo van a ir viendo después. Entonces partimos de un patrimonio neto al inicio de 1.766.000. Vamos a ponerlo. Lo primero que sabemos es este dato.
¿Qué tenemos? Un patrimonio al inicio de 1.766.500. ¿Sí? Bien. Ahora sí vamos a empezar a resolver. Porque el ejercicio tuvo modificaciones. Bien, vamos al punto 2.1. Dice, arrendó el campo mencionado en 1.1 según el siguiente detalle. Recibió durante el año 500 toneladas de trigo, de las que enajenó 200 toneladas en noviembre del 2022, en 520.000 pesos. Bien. Asimismo, enajenó 180 toneladas recibidas en el año 2021 en 468.000 pesos. Gastos de mantenimiento del campo serían 60.000 pesos. Nos cuenta también que el valor en plaza, supongo que del trigo al 31 de diciembre de 2021, eran 2.300 pesos la tonelada. Y el valor en plaza al 31 de diciembre del 2022 eran 2.800 pesos la tonelada. Bien, ¿qué hay que hacer acá? La persona arrendó un campo y ¿qué obtuvo? ¿Vieron renta de primera ya? Sí. Eso obtuvo. Bien. Los escucho. ¿Qué tenemos que considerar? ¿Hay una renta? ¿Qué tenemos entonces? Un arrendamiento de campo, ¿no? En 1.1. ¿Y qué recibe? 2022. ¿Recibe qué? 500 toneladas de trigo. 500 toneladas en 2022, ¿no? Nos dice que recibe 500 toneladas en 2022. ¿Y qué pasa con esas toneladas? Una parte la vendió y la otra... Una parte las vendió. ¿Cuánto vendió y qué fecha entonces? 200. Dígame la fecha. Noviembre 22. ¿Cuántas toneladas? 200 toneladas. ¿Esto vendió? Sí. Venta. 200 toneladas. Sí. ¿A qué valor? ¿Cuánto la tonelada? No, te dice el total, 520.000. 20.000 dividido. 520.000. Total. ¿Y qué más? ¿Y la diferencia qué pasó? 300 quedaron en plaza. Al cierre, en stock, ¿no? Sí. A diciembre del 2022, ¿cuánto le quedan? 300 toneladas. ¿Sí? ¿A 2.800 están seguros? 2.800 la tonelada. ¿Evaluación de qué momento están tomando? 21 ¿Evaluación de cierre? Sí. Bien. ¿Cuánto va esto? 560. 560. ¿Cuánto? 540. 1 por 240. 840.000. Sí. ¿Qué más dice el ejercicio? Se vendieron 180 toneladas. Enajenó 180 toneladas recibidas en el año 2021 en 468.000. Bien. Pregunto, estas son recibidas en el 2022 y además le quedaba en stock a diciembre del 2021, ¿cuántas les quedaron? Si estaban en stock, ¿dónde las tengo que tener? En la justificación patrimonial. ¿Lo tengo en el patrimonio neto al inicio? Sí. ¿Las tengo en qué punto? En el 1.2. 1.2 dice 180
toneladas a 2.300 pesos, 414.000. O sea, tenía 180 toneladas, ¿a cuánto? Las tenía 2300. 2300. 2.300, sí. O sea, las tenía en 414.000. ¿Y las vende? ¿En qué fecha? Dice. ¿En qué fecha las vende? No dice No dice. Bueno, ¿en qué valor lo vende? Vende las 180 toneladas del stock del año pasado, ¿en cuánto? 468. 468.000. Venta en 2022. Bien. Entonces, rentas y arrendamiento en especie, ¿sí? ¿Cómo se tiene que imputar esa renta por arrendar el campo y recibir en especie trigo? ¿Sí? Es lo recibido en el año, ¿sí? Al valor de venta, si es que se vendió durante el año, y si no se vendió durante el año, al valor de cotización de cierre del stock que queda. Sobre el stock que queda, después, en el año en el que se vende, en este año, ¿sí? Se imputa, ¿sí?, la ganancia por la diferencia de la evaluación de cierre del año anterior versus el valor de venta. Entonces, ¿qué es? ¿Renta de primera, segunda, tercera, cuarta categoría esto? Primera. Bien, entonces los 520.000, ¿es renta de este año? Sí. Va acá. Las 300 toneladas que no se vendieron en el año, pero se recibieron como arrendamiento del 2022, ¿es renta? ¿Por qué valor? Por el valor de las que recibí en el 2022 que no las vendí. A plaza. El valor en plaza. ¿Cómo? Valor de plaza. Valor de plaza de cierre, 840.000 es renta. Los 414.000 pesos, que era el valor del stock al inicio, ¿es renta del 2022? No. La diferencia. ¿No? Por la Los diferencia. 468.000, valor de venta de esas 400 toneladas, ¿es renta de primera categoría del 2022? No. ¿Y qué es renta del 2022? La diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? De 4.68 a 4.14. 54.000. 54.000 pesos es la renta del 2022. Imputo 54.000, que es la diferencia. ¿Sí? Bien. Y también me dice que tiene gastos de mantenimiento. Que campo es gasto rural, es un gasto de mantenimiento, 60.000 pesos de campo, que va por reales. Ese gasto de vengado y pagado en el 2, porque si no dice que no está pago, se entiende que se pagó en ese periodo. Entonces, los 60.000, ¿qué son? Es un gasto necesario para la actividad, para ese arrendamiento. Va por el 83, hay causalidad. Entonces, ¿se acuerdan que decíamos de las primeras categorías, cuando lo vimos diferente, que poníamos primera, poníamos la renta bruta, que sería esto, ¿se acuerdan? Y le restamos los gastos necesarios y las deducciones especiales. Y después las deducciones generales. Entonces acá estoy restando 60.000 de gastos. El campo, ¿yo lo tengo al cierre? Si no, el campo yo tengo, entonces el campo lo tenía al inicio al 18.000 pesos.
Al 31 de diciembre del 2022, ¿a qué valor lo tengo el campo? ¿Eh? 18.000, el valor no cambia hasta tanto siempre se mantiene a valores de adquisición históricos, ¿sí? Porque si yo lo sobrevaluara o le pusiera un valor más alto, lo tengo que justificar. Y no corresponde porque la REGI no lo establece que tiene que ser patrimonio neto al valor de las adquisiciones más altas. Y después tenía al cierre. Entonces los 18.000 siguen estando acá 18.000. ¿Llegaste? Aprovecha más el espacio. Daría a todos porque yo tengo una tarimita. Y el trigo, si ahí vamos a tener un tema porque el trigo ya no es 414. Y el trigo al cierre que tengo que declarar, ¿cuánto es? 840.000. 840.000 de trigo. Para que se entienda, 3 toneladas por 2.800. La de 414 queda en 0, y la otra queda en 840.000. Bien. Por ahí, esta primera parte vamos a ir un poco más lento, venimos bien igual. Pero me interesa que entiendan esto. Voy a correr un poquito. Les voy a explicar un poquito chiquito acá. Vamos a hacer así. No borren, quede todo igual, pero yo quiero armar un semicuadrito. ¿Vos cursaste cuando lloví eso o no? ¿Sí? ¿Se me entiende? Y acá vamos a armar, ¿sí? Para el caso puntual, ¿sí? Supongamos que en el caso puntual, ¿qué estamos diciendo? Porque me interesa que entiendan la justificación patrimonial, que vayan sabiéndolo. ¿Cuál es el resultado neto grabado, ¿sí?, del arrendamiento rural? Sería, dijimos, 520.000, 840.000, 54.000 menos los 60.000. Con lo cual, ¿cuánto sería el resultado neto grabado? 1.354.000. 1.300.000. Si tuviéramos eso solo, vamos a hacer el supuesto que tengo solamente eso y no tengo otra cosa. Parto de un patrimonio neto de inicio de 414 más 18 sería en ese caso, ¿no? ¿Me dicen? Mi patrimonio 432.000 pesos tendría. Después me dijeron que tendría por esta operatoria 1.354.000, ¿no? ¿Bien? Y mi patrimonio neto del cierre serían los 858.000, ¿verdad? 840 y los 18. 858.000. En el subtotal, yo diría que tengo 858.000 y tengo 1.786.000. Con lo cual, la diferencia son entre 1.786.000 y 858 me da 928.000 pesos por diferencia de consumo para llegar en ambos casos a un total de 1.786.000 y quede esto balanceado. Entonces,
los 928.000 pesos, ¿sí? Yo los podría ver, digamos, yo cobré, ¿cuánto cobré en realidad acá? Yo cobré ¿cuánto? Sumen, 520.000, cobré 468.000 y gasté 60.000, ¿no? ¿Cuánto da eso? Alguien que me haga la cuenta. Yo cobré de lo que vendí 520.000, lo otro no porque lo tengo en stock, de hecho lo estoy poniendo ahí. Después tenía que cobré 468.000 y después gasté 60.000 pesos. ¿Cuánto da eso? 900 ¿cuánto? 28.000. Da justamente este consumo. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué uno tiene que, dónde balancea toda esta historia? Que lo que yo cobro o recibo, efectivamente yo lo puedo gastar. O lo puedo gastar o puedo tener en el efectivo, o lo puedo tener en otro bien. Obviamente que cuando uno ve toda la globalidad de una liquidación, no se ve tan directo. Pero yo se los armo ahí como para que se entienda el foco del porqué de la justificación. ¿Bien? Avanzo entonces. ¿Esto me lo entendieron? ¿Hasta acá alguna duda? No. Hay que hacer... No. Yo les llamo mini justificación, no las tienen que hacer, pero cuando de pronto no saben y si tienen la mecánica lo pueden llegar a entender mejor. O sea, vos lo que vas a necesitar es sumar este patrimonio neto de cierre y ponerlo acá. Ponerlo ahí. Y te tiene que dar un consumo razonable. Pero si yo estoy haciendo el supuesto de que es lo único que tengo en este periodo. Bueno, vamos al punto 2.2. Por el desarrollo de su actividad profesional, es que me viene bien que haya video, porque estas son más largas clases. Bueno, por sí, la parte. Eso ya está. ¿Vamos? 2.2 dice, por el desarrollo de su actividad profesional, el señor Esperanza es contador público con 10 años de carrera. Se cuenta con la siguiente información. Honorarios percibidos durante el 2022, 700.000 pesos. ¿Qué me pueden decir de estos honorarios? Primero, ¿qué tipo de renta es? Cuarta. ¿De qué artículo? No sé. ¿De qué artículo es? ¿Cuál? 82. Sí. ¿De qué inciso? Será. 82 de F. ¿Bien? Entonces, cuarta categoría dijimos, criterio de qué? Los 700.000 es renta, entonces, acá, lo pongo. ¿Están todos de acuerdo? Bien. Honorarios por sindicatura asignados en el 2022, 150.000 pesos. Dice, los honorarios asignados en 2021 fueron cobrados el 10 de mayo del 2022 y los honorarios asignados en 2022 fueron cobrados el 12 de mayo del 2023. Ah, porque abajo dice honorarios por sindicatura asignados en 2021, 130.000 pesos. Bien, ¿qué pasa con los honorarios directores y síndicos? ¿Cuándo se le asignó la...? Hay una excepción, ¿sí? ¿En qué artículo? ¿24? ¿26?
documentación. ¿Sí? Artículo 24, ¿sí? Dice cuando, dice inciso B, según tercer párrafo, honorarios de directores, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia, retribuciones de socios administradores serán imputados por dichos sujetos al año fiscal en que la asamblea o reunión de socios, según corresponda, apruebe su asignación individual, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con los honorarios, sindicatura? ¿De qué año teníamos? Sindicatura, asignados, esta es la palabra clave, 22, ¿no? Teníamos acá 150.000, ¿verdad? Y honorarios, sindicatura, asignados 2021 sería el 130.000. ¿Estos cuándo se cobraron? Estos se cobran, ¿cobro cuándo? ¿Qué fecha? 12 de mayo del 23. ¿Y el del 2021? 10 de mayo. Bien. Entonces, ¿cómo imputo los honorarios síndicos y directores y miembros del Consejo de Vigilancia? El renta de cuarta categoría va por lo percibido. Voy por lo percibido, entonces acá voy a imputar 130.000. No. ¿Cuánto voy? ¿Por qué? Porque hay una excepción al criterio de lo percibido, el artículo 24, inciso B, que para este caso establece la asignación, que es lo que acabamos de leer. Entonces, voy a considerar lo asignado en el 2022, que serían 150.000. Bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Yo los cobré o no los cobré? En 2023. Entonces, ¿los pude haber consumido? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un crédito, ¿sí? ¿De cuánto me va a quedar? Un crédito de 150.000 créditos honorarios, ¿no? Asignados en 2022, cobrados en 2023. Y el dato de los asignados 2021 en 130.000, ¿los tengo que declarar en la planilla? No. ¿Cuándo los declaré? Si los declaré. El año anterior. En el año 2021 cuando se asignaron. ¿Y qué pasó en el 2021? Yo los cobré, los declaré en cuarta y los pude consumir. No. ¿Qué hice? ¿Qué tuve que hacer? También un crédito. Entonces ese crédito de esos 130.000 los tengo que tener ¿en dónde? ¿En el inicio? Sí. ¿Los tenemos? Si no está mal la solución. Ok, no. El último de todo. Crédito por honorario 130.000. ¿Estamos bien? Y ahora quedan 0. Estos son del 2020. Asignados, vamos a ponerle asignados 2021 y asignados 2022. Los del 2021 me quedan en 0 y los del 2022 me quedan en 150.000, que son aquellos. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. ¿Cómo sería entonces allá si yo lo hiciera en una mini justificación patrimonial? Díganme ustedes, a ver. ¿Qué pasaría como patrimonio neto al inicio si era lo único que tengo? 130.000 al inicio. Bien. ¿Qué rentas estamos declarando en el 2022 grabadas antes de quebrantos y deducciones personales? 150.000.
50.000 para los... Solo estoy tomando sindicatura. Patrimonio neto de cierre, 150.000. Estamos diciendo un crédito. ¿Estamos? Yo entonces, por diferencia, tengo 280.000, tengo 150.000, me quedan de diferencia 130.000. ¿Está bien que estos 130.000 estén en el consumo? Sí, porque lo cobraste. ¿Por qué? Porque lo cobraste. Porque los cobré y los puedo tener como efectivo al cierre o en otro bien, o lo puedo tener como consumo. Por diferencia lo sacamos por el consumo y estaría correcto porque son los que cobré, que serían estos en realidad. ¿Sí? Porque los cobré en este ejercicio y los puedo gastar en este ejercicio. ¿Queda claro? ¿Avanzo? ¿Difícil? La respuesta es, pero cierra o no cierra la idea. O sea, después lo procesan, van a quedar creo que son dos adiciones, dos ejercicios más integrales. Van a ir procesándolo. Pero el tema es que cierre el porqué de esto. ¿Se entendió hasta acá? Porque muchos te explican o explicas la planilla, el patrimonio, la planilla sola y nadie entiende para qué esto y para qué aquello. ¿Entendés? Por diferencia y por qué. Y porque está como justificando el flujo de fondos en algún punto. Lo que efectivamente se puede consumir. Vamos al 2.3. No, perdón, sigo. Bueno, retenciones del impuesto a las ganancias que me hicieron, sí, cobré los honorarios y en vez de pagarme en total me hacen una retención de 12.000 pesos. ¿Eso qué es? ¿Qué hago con esa retención? ¿Cómo? ¿Se resta? ¿Se resta? ¿Se resta? ¿Se resta? No sé qué, pero ¿se resta? ¿Es un gasto necesario? Estamos para aprender sin miedo. Pareciera que es un gasto necesario, pero no es un gasto necesario. Acá es como dice la palabra, me están reteniendo impuesto a las ganancias, me están reteniendo impuesto. Estoy pagando adelantado el impuesto. Si yo estoy pagando adelantado el impuesto porque cuando me pagan, en vez de pagarme por ahí 700.000, me están pagando 700.000 menos 12.000, que serían 688.000. 688.000, ¿sí? Me dan, o sea, yo facturé 700.000. Cuando me pagan, porque estoy por lo percibido, me pagan 680.000 en efectivo y me pagan 12.000 pesos con una retención. Me retienen de los 700.000, 12.000. ¿A cuenta de qué? A cuenta del impuesto. Si es a cuenta del impuesto, es impuesto y es un crédito. Si lo tengo a cuenta es porque es un crédito. Lo voy a poder descontar después del impuesto a las ganancias que determine. Entonces, ¿qué es para mí? No es efectivo, es un comprobante. Que ese comprobante me sirve para descontar después. O sea, en vez de cobrar efectivo, cobré 12.000 pesos en una retención. Con lo cual cobro un crédito. ¿Sí? Entonces yo tengo 12.000 pesos de un crédito. Lo voy a poner acá. Vamos a suponer que es este mismo concepto. Crédito, ¿sí? Crédito, retención, impuesto a las ganancias. Retención de pago a cuenta, ¿sí? Es un pago a cuenta, no es un gasto necesario. Importante el concepto, porque no es lo mismo que yo lo tome a cuenta del impuesto, el total, es decir, por ejemplo, los 12.000 pesos, que yo lo considere que es un gasto, porque el gasto, ¿sí? Yo lo estoy descontando, pero ¿cuánto impuesto menos voy a pagar? Y los 12.000 por la tasa, o sea, un proporcional voy a estar descontando, cuando en realidad yo lo que me puedo descontar son los 12.000 enteros. Entonces, siempre que un concepto que es pago cuenta, que es retención, que estas figure como gasto, y lo van a ver en tercera categoría más sobre todo, no es gasto, es crédito, porque a la empresa ponerlo como gasto y descontarlo como gasto no le conviene, porque después eso suma una base, ¿sí? Que va a ser menor, pero en realidad va a estar descontando los 12.000 por la tasa del impuesto, no los 12.000 totales. ¿Se entendió eso? Es muy rápido lo que digo. ¿Se entiende? Si es un crédito, no es un crédito. Bien, entonces es un crédito. Después me dice gasto de alquileres devengados por su estudio, 150.000 pesos. Gastos de alquileres
estudio 104.000 pesos. ¿Qué hago con los gastos? ¿Los pagados o los devengados acá? O sea, yo me puedo contar entonces 104.000 pagados. Y acá voy a hacer otra aclaración a diferencia de la solución que vamos a simplificar. ¿Cuánto? 104.000 pagados. ¿Por qué? Porque imputa por criterio de causalidad y además con el mismo criterio de imposición que el resultado bruto. ¿Está bien? ¿Voy muy rápido? ¿Voy muy rápido? Entonces, sueldos del empleado devengados durante el 2022, 200.000 pesos. Sueldos de empleados pagados durante el 2022, 190.000 pesos. ¿Cuántos puedo descontar? 190 porque vamos por lo pagado, por lo percibido. ¿Sí? Gastos de papelería no lo dice, pero vamos a interpretar que también son pagados. Pongan pagados, si quieren ahí. No lo aclaro. Entonces acá dijimos gastos de estudio, sueldos empleados, pagados también. ¿Cuánto eran? 190.000. Gastos de papelería, ¿es un gasto necesario? Sí. ¿De cuánto? 27.850. Y gastos de rodado, 56.000 pesos. El rodado está afectado en un 60% a su actividad profesional. Bien, gastos de rodados pagados, ¿cuántos? Pagados en 2022, en 2022, en 2022, en 2022, 56.000. Bien. Acá ustedes me dijeron que yo, por la actividad profesional, entonces descuente 104.000. Sí. No es si el 60% es 56.000, porque acá dice Claro. Sí. ¿Cuánto sería? Entonces, de los gastos de rodados gastó 56.000. ¿Y qué dice el enunciado? que el 50% está aplicado a su actividad profesional. Un 60. Sí. O sea que un 40, un 60% actividad profesional. ¿Cuánto es? 56.000 sería por el 60%. ¿No? Sí. ¿Cuánto le da? 33.600. 33. 600. 600. ¿Qué pasa con los otros gastos no afectados que sería para la persona? Ese 40%. Consumo. Estaría en el consumo, ¿no? Consumo personal serían los 56.000 por el 40%, que ¿cuánto me da? 22.400. Lo voy a ver en el consumo. Algo más tengo que tener en cuenta acá. ¿Qué tope? Bien. ¿Qué artículo? Hay un tope de deducción de gastos de automóviles, ¿sí? Y de la amortización de los automóviles. ¿Que cuánto es? Que nunca se actualizó. 7.200. Bien. O sea que hay un tope para la deducción. Tope de deducción es de 7.200, ¿no? Y acá hay distintos criterios. Pero el más propicio, que es el que está en la solución, es hacer 7.200 por el 60%. Yo no comparto, pero bueno, 4.320, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ley me establece un tope para los gastos de rodados, no, es un gasto de rodados, dice rodados, sí, gastos de rodados, pero rodados cuando tiene que aclarar que es un automóvil.
usa en una empresa para trabajar y demás, puede ser que no tenga el tope. ¿Está bien? Artículo, vamos a repasarlo, 92, ¿sí? Inciso L. Dice las amortizaciones, segundo párrafo del 92L dice, tampoco serán deducibles los gastos en combustibles, lubricantes, patentes, seguros, reparaciones ordinarias en general, todos los gastos de mantenimiento y funcionamiento de automóviles, ¿sí?, que no sean bienes de cambio en cuanto excedan la suma global que para cada unidad fije anualmente la AFIP. Que el monto, y dice, bueno, lo dispuesto no está aplicable para taxis, remises, bueno. Que el tope, cuando van a la separata, es a través de la RG AFIP 94 se establecen 7.200 la suma global de deducción. De deducción, el concepto por unidad, ¿sí?, el concepto de gastos de mantenimiento y funcionamiento de automóviles desde el 98, o sea que es antes de cuando estábamos en el 1, ¿sí? Hoy sería mucho más. A mi modo de ver deberían ser 7.200 la deducción, pero se aceptan los dos criterios, ¿sí? Entonces, vamos acá. 190.000 me dijeron que eran deducibles, ¿verdad? En vez de los 200.000. 27.280 de papelería me dijeron que también era deducible. 7.850. No entiendo nada. ¿Y de acá cuánto es deducible? Entonces, por lo que están leyendo. ¿Cuánto sería deducible? 4.320. 4.320. ¿Y la diferencia es consumo? $22.400 es consumo y la diferencia entre lo que estaba afectado en la actividad y lo que efectivamente me puedo deducir, ¿sí?, se va a imputar como una aplicación, ¿sí? Ahora lo vemos. La diferencia queda, ¿cuánto da? 20. ¿Cuánto da? Bueno, acá la diferencia la está tomando directamente sobre 56.000. Pero para mí, la diferencia en estos criterios, yo tomaría 29.280 como aplicación acá. Porque 22.400 es consumo directamente de la persona. Difiero con la solución del ejercicio. Entonces, sabemos que del gasto total de automóviles, 60% está afectado a la actividad, con lo cual en principio podrían ser deducibles los 33.600. Pero como el artículo 92, inciso L, nos establece un tope para esos gastos de automóviles, ¿sí?, de 7.200, nosotros proporcionamos esos 7.200 también por el 60% y decimos que se podrían deducir 4.320. Hay otro criterio que también puede decir que se deduzcan 7.200 porque es el tope de la deducción que está establecida y es la que a mí me gusta. Pero la más profito es hacer 7.200 por el 60%. En cualquier caso va a estar bien, ¿sí? Si proporciono ese tope, igual que proporciono el gasto afectado, o si tomo 7.200. Y por la diferencia, que es el otro 40%, directamente está, lo uso para irme de vacaciones, ¿sí?, para movilizarme los fines de semana, para llevar a los hijos al colegio. Entonces entra en consumo personal. Pero lo que está afectado en la actividad son 33.600. Como esta planilla es de la afectación de la actividad, pensémoslo así, no hay, o sea, de la actividad de la persona, yo deduzco el tope de 4.320 y la diferencia que no puedo, que no es consumo,
afecta a la actividad las pongo como aplicación. Que es la diferencia entre los 33.600, que es el 60% del gasto, y el tope que me puedo tomar. Y acá reflejo lo vinculado a mi actividad. ¿Sí? Y los 22.400 quedarán para mi consumo. Entonces, tengo algo más acá. ¿Sí? Y el otro concepto que tengo, esto ya dijimos, gastos necesarios del artículo 83, ¿sí? Artículo 92 con el tope, y tengo también otro concepto que es la oficina, ¿sí? La alquila. Pero el auto es propio, con lo cual el auto se puede ¿qué? Amortizar. ¿Estamos? Entonces siempre que hay un bien de uso, lo puedo amortizar. Entonces vamos a calcular la amortización del rodado, del automóvil. Ahí en el enunciado, saquen la palabra rodados y pongan automóvil. Automóvil. Porque rodado incluye automóviles utilitarios. ¿Sí? Y acá el ejercicio está resuelto como si fuera un automóvil. Así que pongamos automóvil. Entonces, ¿cuál es el monto del automóvil? ¿Sí? El valor de origen del automóvil, ¿cuánto era? 280.000. ¿Sí? ¿Cuánto se adquirió ese automóvil? Que no lo sé. Ver 1.6. ¿Qué dice? No lo tengo. ¿Lo dice en el 1.6? Sí. Primero de enero del 2020. ¿Lo adquirió? Bien. Entonces, a ver. Bien, primero de enero del 2020. Una solución porque quiero ver porque me parece que la solución no está bien. Ah, sí está bien. Amortización 280.000, ¿sí? Sería dividido 5 años, ¿sí? Que sería el coeficiente de actualización que tendríamos que aplicar porque es un bien adquirido después del 2018. No sé si lo da, hay que armarlo. ¿Lo arman? ¿Me dicen los coeficientes que están tomados? Habría que hacer del cierre del 2000, y acá dice 3 puntos, ¿o lo dice? A ver. Ah, sí lo dice. Actualización diciembre de 2022 a fecha de adquisición enero del 2020. Entonces el coeficiente va a ser 1129, si van al donde están los coeficientes, 8514 sobre el de enero del 2020 que era 289,8299 por el 20%, sí, porque puedo amortizar en 5 años. 2020 amortiza, 2021 amortiza, 2022 todavía amortiza, 3 años. 20% que es la cuota de la amortización por la afectación que es un 60% también. ¿Cuánto da esto? 130.009. Eso está mal. ¿Dónde dice el coeficiente, profe? Sí, está mal, tiene un cero de más. Entonces tiene un 0 de 130,982, ¿eh? ¿Cómo? ¿Los coeficientes? Sí, lo tenés. Están acá adelante. Ah. Esto, página 23 en números romanos tendríamos 1129,8514 contra 289,82,90. Y esto da 130, entonces está mal. Ay, un segundo. Sí, 130.
el artículo, ¿sí?, que tenemos en el artículo 92, inciso L, ¿sí?, también en el primer párrafo, que dice que las amortizaciones y pérdidas por desuso correspondientes a automóviles, el alquiler de los mismos, en la medida que sean lo que corresponda, deducir con relación a automóviles cuyo costo de adquisición, importación o valor de plaza, si son de propia producción alquilados con opción de compra, sea superior a la suma de 20.000 pesos neto de IVA al momento de la compra, despacho de tasa, habilitación y demás. Con lo cual, el tope acá, ¿cuánto sería el tope de la amortización? Tengo también un tope de ¿cuánto? Tope de amortización automóvil de 20.000 pesos de base, de valor de adquisición, por el 20%, por el 60% de la prestación, con lo cual esto me da 2.400 pesos, un chiste, pero bueno, fíjense, de 130 a 2.400 pesos. Bien, entonces, ¿yo cuánto me puedo deducir? ¿Me puedo deducir los 130.000 o los 2.400 pesos? 2.400 pesos la amortización. ¿Por qué? Porque es un automóvil, no es un utilitario, no es una camioneta que se afecta a la actividad para reparto, no es una actividad que venga del remir, taxis y demás. Entonces 2.400. ¿Qué pasa con la diferencia entre 2.400 y 130? Primera pregunta. ¿Pasa algo? ¿Toca el consumo? ¿Toca aplicaciones? Supongo que sí. No, porque no toca fondo. No toca fondo, bien. Entonces, acá directamente es 2.400. Y justamente porque no toca fondo, ¿qué pasa? Yo tengo que ¿qué? Cuando no toca fondo esa amortización o esa deducción, ¿qué pasa? Yo si lo pongo acá, le estoy sacando del consumo 2.400 pesos. Que en realidad lo puede consumir porque es una amortización, no es un gasto. Entonces yo tengo que justificar un origen de contrapartida, como si yo tuviera como un ingreso, ¿sí? 2.400 pesos a origen. Siempre que tengo una amortización, como no me implica una salida de fondos y me implica una baja del consumo por diferencia patrimonial, lo tengo que justificar como un origen. Y acá me está quedando de los conceptos, a ver, inmueble, acciones, inmueble, automóvil. ¿Lo sigo teniendo el automóvil? Sí. Lo sigo teniendo en 280.000. ¿Muebles de oficina no están ahí? Ah, porque lo indica que está vendido. Pero lo indica después, por si había que amortizarlo. Bien, después tengo por la oficina, en realidad, si yo más adelante tengo un dato de que lo vendió, ¿sí? Pero si no lo hubiera vendido, también tendría que haber hecho la amortización de los 25.000 pesos y deducirlo así. Inmueble de locación, dinero en efectivo, no tocó otra cosa acá, ¿no? Lo hice por alquileres. Bien, ¿qué voy a tener que poner? Los 12.000 los pasé como crédito, ¿no? Tendría que poner acá, bueno, 1.16, pongamos 17. Sigo poniendo retención, impuesto a las ganancias, crédito, ¿sí? A cuenta del impuesto, ¿cuánto eran? 12.000 pesos, ¿no? Para pasar. Esto está, 250, o sea, los 18, los 840 están, los 250 están, los 12.000 están. Ahí va. Y el automóvil está. Perfecto. Entonces,
Si yo voy sumando lo que voy poniendo acá, me va a ir sumando lo mismo que yo voy a poner allá. Bien. Vamos a hacer como si fuera una justificación de pequeñas cosas de esto, que capaz es difícil de ver. Los gastos sí, el sueldo de cada. No tendría que ir como Bueno, ese punto lo voy a poner. ¿Hay otro color que no sea rojo? Lo que trae. ¿Qué pasa? Ahí en la solución, fíjense que lo que hace es poner. Vieron que el monto de los gastos del estudio de becado fueron 150.000, dice eso. Ahí voy a ir un poco más lento, pero 150.000. Pero los pagados nos dice 104.000. Nosotros, como vamos por el criterio de lo percibido, ponemos directamente los 104.000. Otra forma, y así está bien. Percibido, no toca otra cosa gente. Si yo quisiera no olvidarme que tengo que, no sé, que registrar los 150.000 pesos, yo sé que 150.000 no me puedo decir, tengo que decir 104.000. Con lo cual los 46.000 de vengados, ¿qué serían para mí? Pasivo. Un pasivo. Que estaría poniendo locales acá como pasivo. Lo voy a poner en rojo porque se puede omitir este concepto. Es el pasivo por alquileres, ¿no? Alquileres de... El punto acá es que yo estaría exponiendo, en definitiva, o sea, estaría diciendo que tengo una deuda de 46.000 pesos, ¿sí? Si yo expongo una deuda bajo un concepto que va por el criterio de lo percibido, ¿sí? Lo tengo que también justificar, ¿sí? Como baja acá como origen, ¿sí? No, como aplicación. Lo tengo que justificar como aplicación acá. Ahora lo vemos en la... Lo mismo con los alquileres, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad, si yo voy a poner una deuda, ¿sí? Yo no tengo esa... O sea, son deudas que no salieron fondos. Entonces yo tengo que justificar que esa deuda que estoy poniendo en realidad no me implica una salida de fondos y lo estoy poniendo como una aplicación. En este caso. ¿Por qué? ¿Cómo confunde? Realmente no lo ponemos, porque distinto es cuando el criterio es por lo devengado y sí hay que registrar un crédito, ¿sí? Pero en los casos que es por lo percibido, no es necesario exponer un pasivo o un crédito. Y lo mismo acá, tenían 10.000 pesos, misma situación, eran 200.000. 10.000 pesos de pasivo por sueldos a pagar. Sueldos a pagar. Pero como a mí no me implica no me implicó un ingreso de fondos, estoy diciendo salida de fondos. No me implicó un ingreso de fondos, este pasivo yo lo tengo que justificar con una aplicación. Que en definitiva es, o sea, el sentido, digamos, no tiene sentido prácticamente hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el criterio de imputación en este caso es percibido. Y lo que nosotros hacemos es justificar orígenes. Entonces, si yo tengo un criterio percibido, pero registro un pasivo de un ingreso, de un fondo que no cobré o que no ingresó, tengo que justificarlo vía como una aplicación. O sea, si haces eso, tenés que sí o sí hacerlo. Sí, si hacen esto, tienen que hacer esto, porque si no hacen esto está mal. ¿Se entiende? Y si no, no lo hagan directamente. Si no, directamente lo borran
O sea, cuando es criterio de lo percibido van por lo cobrado directamente. Lo vamos a ver la diferencia cuando vamos por el criterio de lo devengado, que como yo estoy declarando, por ejemplo, que cobré que tributan 12 meses de alquileres por lo devengado, pero capaz cobré 11, ahí sí yo tengo que registrar un crédito a cobrar, ¿se entiende? Porque si no yo voy a estar poniendo 12 meses, por ejemplo, a 1.000 pesos, 12.000 pesos acá, ¿se entiende? Y yo cobré 11.000, con lo cual estoy obligada a poner un crédito acá de 1.000 pesos porque el consumo pudo ser 11.000. En cambio, en este caso, no es necesario. Por ejemplo, lo mismo, por ejemplo, si fueran los honorarios devengados 750.000 y cobré 700.000, que es lo que estamos imputando, ¿sí? En este. Ahí yo voy a poner como resultado neto 700.000, no 750.000. 700.000. Y 700.000 es lo que pude consumir. Entonces, si yo pongo 700.000, que es lo que cobré, y pongo un crédito de 50.000 pesos al cierre, ¿sí? Yo tengo que justificar 50.000 pesos en el origen. Esa es la complejidad en un caso que no tiene sentido. ¿Se entiende? O sea, voy más lento. Si yo devengué 750.000 pesos y cobré 700.000 en un concepto que va por lo percibido, yo sé que tengo 700.000, por ejemplo, ¿no? Que va por lo percibido y cobré. Ahora, devengado eran 750.000, ¿qué hizo la persona? Y bueno, registró al cierre 50.000 pesos de un crédito. 700.000 menos 50.000 me da 650.000 de consumo, ¿sí? ¿Se entiende? Pero la realidad es que yo pude consumir 650.000 o 700.000, para que lo vean así. ¿Cuánto? 700, porque voy por lo percibido. Pero si yo pongo un crédito acá en un concepto que va por lo percibido, yo tengo que hacer un origen acá. Para que siempre lo que yo consuma me esté dando 700.000. ¿Por qué? Porque si yo no pongo este monto, este origen, yo estaría bajando un consumo a 650.000 y yo en realidad pude consumir 700.000, que es lo que cobré. A la inversa, que es que es el que estamos borrando, suponiendo que vamos a este mismo caso, yo cobré 700.000. Vamos a el ejemplo que estamos armando. Ahí sí ponemos los 46.000 que quieren poner como pasivo. 56.000 de pasivo quieren poner. Yo voy a bajar, o sea, a mí me entró, o sea, yo voy a estar restando del patrimonio 56.000 pesos. Háganme 700.000 menos los 56.000 negativos de acá. ¿Cuánto nos da? Que pude consumir. 700.000 menos 56.000, ¿cuánto nos da? La diferencia. 800, 756.000. ¿Está bien? Porque esto es negativo, estamos restando, es pasivo, va restando del patrimonio neto. 756.000. ¿Yo pude consumir 756.000 o pude consumir 700.000 pesos? 700. 700. Entonces la normativa me obliga a justificar acá 56.000 pesos. Para netear esto, ¿sí? Y que me quede acá 700.000, que es efectivamente lo cobrado, ¿sí? Pero en este caso, justamente, fíjense que no es necesario hacerlo. Directamente no lo hago y lo pongo así. Y en el anterior tampoco, lo del crédito que les mostré. Ahora, en el otro ejemplo que yo les daba, que es devengado, suponiendo, ahí sí yo tengo que declarar por lo devengado independientemente de que lo cobre o no. Vamos al caso mismo que les dije antes. Tengo un alquiler de 12 meses a 1.000 pesos cada uno. ¿Cuánto es mi resultado neto grabado? 1.000 pesos por mes durante 12 meses. ¿Cuál? Y cobré
11 meses. ¿Cuánto pongo de resultado neto grabado? Primera categoría. 12.000. Cobré 11 meses en este caso. Yo sí tengo que declarar acá 1.000 pesos de gasto, 1.000 pesos de crédito, porque el consumo efectivamente pudo serlo cobrado, que eran 11.000. ¿Se entiende la diferencia entre ponerlo, o sea, si el criterio es de vengado, ¿sí? O de asignación, están siempre obligados a poner un crédito o los gastos poner un pasivo, pero en el caso de cuando es criterio percibido se puede directamente omitir. O sea, se puede omitir. En el enunciado que están viendo está hecho así. Pero nosotros lo simplificamos porque fíjense que es un ida y vuelta, va y viene, no está sumándonos en nada, no nos está aportando algo a la liquidación, directamente no lo ponemos. Pero si lo ponen, lo tienen que justificar como les ponen. ¿Está bien? Pero ahí les explico por qué está diferente respecto de la solución. Igual es importante que lo vean, lo sepan, porque a veces lo hacen figurar como un crédito y le distorsiona el consumo. Como un crédito, no como un pasivo, porque en realidad yo pude haber consumido más o menos. Bien. Por ahí en estos vamos más lentos, pero me interesa que entiendan la... Mañana, por favor, incorporen, que mañana vengo de nuevo, incorporen lo que estamos hablando ahora, ¿sí? Un poco, así tenemos más feedback, porque si no, yo entiendo que esta es la primera clase y es difícil, porque están tratando de incorporar qué estoy haciendo con el consumo, con el crédito, con esto, con aquello. Les pido que vean un poco el ejercicio hacia adelante, que hay cosas que no están resueltas igual, o hay un error en la guía que también ahí lo vimos, pero para tener un poco más de ida y vuelta. O sea, absorban lo que hoy les estoy explicando de todas estas planillas. Para cuando yo pregunte sea más dinámico. Bien, si yo voy a el efectivo por la actividad, a ver, pensémoslo así. No sé si ir acá, estoy pensando si ir a una justificación mini o no. Bueno, a ver, díganme cuáles son los gastos de esta actividad. Sumen los gastos de esta actividad, pagados son 104, 190, 27,850. O sea, hagamos el neto de esto. A ver, ¿cuánto da? ¿Alguien lo está haciendo en la compu? ¿Nadie se menos todas las deducciones? Sí, todas las columnas. Si tuviéramos que imputar la cuarta categoría. 521.430. 521,430. A ver si nos da. Porque acá es más difícil porque hay como más variables que tenemos. Vamos a jugarnos que nos va a dar. 521, 430. Sí. Bien. ¿Cuánto tenemos de patrimonio neto al inicio? Que yo voy a tomar estos dos. Los para el auto. Pues yo ya borré el crédito. No. Vamos a tomar el auto que estuvimos viendo y el crédito por honorarios. En este caso 300, ¿sí? 410.000. 410, ¿está bien? Sí. El auto solamente y los honorarios. Y el patrimonio de cierre nos quedaría el auto, el crédito por honorarios y la retención de impuestos a las ganancias, ¿no? ¿Cuánto nos da? 280, 150 y 12.000. 442. Supongo, no sé. Sí, está bien. 442. Bueno. ¿Qué otra cosa tenemos ahí? Tenemos, o sea, de 2.400 que estamos poniendo de orígenes, ¿sí? Porque fíjense que yo acá estoy bajando 2.400 pesos, que es amortización, y en realidad lo pude haber consumido. Entonces trato de lo que resta acá lo estoy
estoy neteando en el origen, 2400. La explicación también. Y en aplicaciones, 29,280. 29280. Y en el consumo nosotros dijimos que íbamos a meter los 22.400, ¿verdad? Aunque sea, sabemos que eso era consumo por el auto. Lo otro nos tiene que dar consumo por la diferencia. Bien. ¿Cuánto nos da esa diferencia? Puede ser que no nos dé, porque es mucha información. ¿Cuánto nos daría el efectivo que termina quedándole o el consumo? ¿Vamos? ¿Alguien lo hizo? ¿Cuánto da? Viendo mucho. Voy a decir. Yo por no lo tengo. $9.33, la columna 2 te digo. Sí, 9.33.830. sí. ¿Y la diferencia? Y la columna 1 da 29.722. 9.33. 830. 8.30. Y la otra nos da. 29.722. No, Mentira, espera. No, mentira. Espera. 471, 470, 471.280. 471.280, ¿no? Sí. Y si le saco a esto, esto sería este subtotal Quería 462 de consumo, creo. menos 471.280 menos los 22.400 que ya sabemos que es consumo. Ok. El consumo 40, 150. 440, 150 Sí. y acá llego a 933, 820. 830. A ver, y pensemos si estaría bien. Tendríamos que hacer lo cobrado de 700.000, alguien que sume, más lo cobrado del 2000, lo cobrado en 2022 que serían los cobrados en 2022 que serían los 130.000, ya serían los 700.000 menos la retención, porque lo tengo en crédito. ¿Sí? 700 menos 12.000. ¿Alguien está haciendo la cuenta que estoy diciendo? sí. Los 150 están como crédito, con lo cual eso no lo pude consumir. Después gasté, pero sí cobré los 130.000 que dejaron de estar, o sea, más 130.000, que eso los cobré, menos los 104.000 que fueron gastos que pagué, menos los 190.000 que fueron los gastos que pagué, menos 27.850 que también son gastos que pagué, menos los 4.320 que también es gasto que pagué, menos los 29.280 que también es gasto de la actividad que pagué. ¿Cuánto da? 462, 250. 462, 460 menos los 22.400 que ya sabemos que es gasto. O sea, en realidad son los 440, 150. Después lo vemos, pero debería dar. Si no nos estamos olvidando de nada. Son los 700. Sí, da eso. ¿Da eso? Sí. Está bien. Porque la suma de los dos consumos. Claro, es esto. Porque acuérdense que yo lo aperturé, pero nosotros sabemos que es consumo. O sea, en realidad por diferencia, 460, ¿cuánto? 462, 550. Ahí está, 550.
Entonces no da. ¿Se entiende? O sea, en un caso hasta complejo, que hay muchas variables en este punto, tiene que dar ese consumo por diferencia. Dentro de los 462, 550, yo ya sé que hay 22.400, que es el 40% de los gastos del auto. ¿Se entiende? Es lo que yo pude haber consumido. O sea, no se va a pedir, o sea, repito, mis justificaciones patrimoniales no se piden, tienen que dar por diferencia. Las explicamos porque es necesario que entiendan el sentido de dónde va, de por qué tanto se ajusta y cuánto efectivamente tiene que dar el consumo, que es lo disponible en fondos. Bueno. ¿Dudas hasta acá? Fueron 2 ejercicios, hasta acá seguimos igual, pero fueron largos y quiero saber si se entiende o tienen dudas. Paro un segundo, 5 minutos y me dicen. ¿O no me dicen? Todo gasto que se pasa del tope siempre va a aplicación entonces. Cuando está afectado la actividad, la diferencia la mandas a aplicar. Puede ir al consumo si lo estás justificando, si lo decís, que bueno, considero que va al consumo, pero en una liquidación bien debería estar como aplicación. Porque si no estarías tocando en el consumo algo que es de la actividad. ¿Qué otra duda? Este de los 56.000 que debe 56.000, sí. Los 22.400 van a consumo. Están dentro de la diferencia que nos dio, si no considerábamos los 22.400, nos iba a dar 462.550 como bien. Nada más que nosotros ya sabemos que de esa diferencia de 462.550 al 22.400 que fueron al gasto del automóvil. Pregunta, ¿se entiende entonces que partimos de 3 planillas? ¿Se entiende, digamos, que tenemos que justificar que a lo que tenemos que llegar es a un impuesto y a un consumo razonable? ¿Sí? El consumo, además de ser razonable, puede sacarse exacto de esta forma, como vamos viendo en cada caso. ¿Dudas? ¿Ninguna más? El que no pregunta es porque no tiene dudas, porque está muy confundido, porque es mucha información, porque va pudiendo poner en este integral un poco, ir ensamblando las partes que fueron viendo en otras clases. O sea, la pregunta que les hago es, todo lo que vinieron viendo hasta ahora en ejercicios cortados, porque han visto primera, segunda, todo suelto, ¿empieza como a tener sentido el por qué? ¿Se puede empezar a meter acá? ¿O siguen viendo como todas cosas sueltas? Sean sinceros. Tenés de todo. ¿Qué? Tenés de todo. Tenés de todo. Tenés todo lo que fuiste viendo, o sea, se va a terminar acá. Es un poco eso. Bueno. Están re... Es mucha información para la primera clase en general. Pero ¿y a ustedes les parece que cierra? Se están riendo pero nadie entiende nada. Hagan un esfuerzo, por favor. No me contestan, no creo que están pasando la mano. Y bueno, primero integral a veces, ¿no? Estamos tratando de encontrarle la coherencia a cada paso, ¿no? Digo, bueno, a ver, pensamos la justificación, pero también esto, ¿dónde va? En la columna, en el patrimonio, ¿no? Son varias cosas para cerrar. Pero bueno, hasta acá, en realidad, primera categoría, ¿sí? Y cuarta, ¿está bien? Fuimos viendo, ¿no? ¿Qué está grabado? ¿Sí? ¿Qué no? Y entonces, ¿qué va pasando con esos conceptos? Uy, bueno, a ver, esto me afectó, digamos, ¿representó una erogación de fondos? ¿Se movió dinero o no se movió? ¿Tengo que justificar algo? ¿Sí? ¿Qué pasa en el patrimonio? En el inicio y el cierre. ¿Sigo teniendo lo que tenía al inicio o no? ¿Sí? Dependiendo de eso van haciendo esas modificaciones. ¿Está bien? O se incrementó. O se incrementó. Y si se incrementó el patrimonio porque tuve ganancias por ahí. Estamos haciendo. O sea, todo lo que estoy poniendo, justamente estamos viendo
ganancias. Con lo cual el patrimonio, cuando yo voy declarando las rentas de arrendamiento en especie, de esto que es honorarios profesionales, mi patrimonio va a incrementarse. Y si no se incrementó porque lo consumí, porque me alcanzó para gastar en el año, ¿sí? Pero por favor procesen ahora a la tarde, ¿sí? Yo mañana vengo y me gustaría que tengan un poquito, aunque sea, la dinámica de cómo ir viéndolo. Bueno, avanzo. ¿Dónde queda? Vamos al 2.3. Sí. Dice, la sociedad anónima a la que se hizo mención en 1.4 distribuyó el 15 de marzo del 2022 valores expresados en proporción a su tenencia, dividendos en efectivo 500.000 pesos, dividendos en acciones liberadas 3 millones y dividendos en acciones provenientes de revalúo 800.000 pesos. Su participación es del 10% y los dividendos fueron puestos a disposición el 28 de diciembre del 2022. Dichos dividendos provienen de utilidades acumuladas anteriores al 31 de diciembre del 2017 y con esta distribución se produjo el agotamiento del importe equivalente a las utilidades líquidas y realizadas, reservas de utilidad y primas de emisión que acumulaba la sociedad al cierre del ejercicio 2017. Bueno, ¿qué pasa con los dividendos? Acá tengo una sociedad anónima que es la del 2.1.4, la de 50.000 de acciones, ¿no? Y tengo dividendos correspondientes a qué periodo. Antes del 1 del 2018. Anteriores al 1 de enero del 2018, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2017. Y cobré en acciones, en efectivo y en acciones provenientes del revalúo, ¿sí? ¿Y qué pasa en este caso? No tributa la persona humana. ¿Qué criterios tienen estas no computables? O sea, vamos acá, 2.3. ¿Qué cobré? De la sociedad de Alumina, ¿era? Sí. Sí, ahí dice social Alumina. Tiene acciones ¿cuánto? ¿En qué concepto? Dígame. Liberadas 3 millones. Sí. Acciones no, dividendos. Eso lo digo así. Perdón. Cobró dividendos en efectivo, dividendos en acciones dividendos en acciones de valor. Sí. Todas estas anteriores, resultados no asignados anteriores al 1 de enero del 2018. Entonces ustedes me dijeron que son ¿qué? No computables. Las cuentas a disposición que estarían cobradas, ¿sí? O puestas a disposición por el criterio de Percy. No computables. Ponemos entonces que son no computables. No le pego al marcador. ¿O se gasta? No computables. Yo no entiendo. No computables. Ah, ninguno. Yo pensé que era el que había dejado. No computables teníamos anteriores al 2018, son 500.000 en efectivo, 3 millones
Con lo cual, ¿qué son? Si son dividendos en acciones, ¿qué son al cierre? ¿Efectivo o acciones? Acciones. O sea, se me incrementaron las acciones, ¿no? Acciones. Yo tenía acciones ya al inicio. Acciones tenía 50.000, ¿no? La participación sigue siendo 50.000. Acciones nuevas. Y 800.000 más en acciones por revalúo técnico. Todas no aumentables. 800.000. ¿Qué más me dice? Posteriormente se acreditaron en su cuenta dividendos en efectivos por 51.150 netos de la retención realizada por la sociedad pagadora, la cual ascendió a la suma de 3.850. Las utilidades corresponden a ejercicios iniciados con posterioridad al 1 de enero del 2018. ¿Qué concepto es? Estos dividendos cobrados en el inciso B o acreditados en el inciso B. ¿Cómo? Está grabado, es no computable también. No porque son después del 2018, originados en ejercicio. Son dividendos en efectivo, ¿no? De resultados posteriores, de resultados de ejercicios posteriores al 1 de enero del 2017. Entonces estos son grabados. ¿Cómo quedan grabados? ¿Vieron renta de segunda ya? ¿Cómo quedan grabados los dividendos provenientes de resultados? Cedular al 15%. Cedular, sí. ¿Al 7? Al 7. Entre todos hacemos algo. Resultado grabado, impuesto cedular al 7%. ¿Cuánto es? Los escucho. ¿Cuánto? ¿Cuánto grabado? ¿Cuánto grabado? ¿55.000 por el 7%? 55.000 por el 7%. 55.000 por el 7% o 55.000 como resultado grabado. Ah, no, por el 7%, 3.850. Claro, pero ¿cuánto grabo? ¿Cuánto tengo que cobrar yo acá de resultados sujetos a impuestos celulares? 55.000. 55.000, ¿están todos de acuerdo? ¿Y qué más tengo? Una Retención. retención de 3.850. 3.850, por eso lo que cobró, ¿cuánto es? El neto, dice. Sí. Retención del 7%. O sea, la persona humana lo incorpora sujeto al impuesto a la ganancia, el presidente lo incorpora en su liquidación como resultado sujeto al impuesto celular, le va a calcular el 7%, ¿sí? En este caso, pero le va a descontar la retención del 7%, como que quedó la retención ya efectuada al momento que le pagan los dividendos. Entonces, vamos a cerrar el esquema así. ¿Alguna duda? Que dice su participación es del 10% en lo que dice 3 millones, eso. No tengo que multiplicar eso por 10%. No se confunde, pero porque dice según su participación y después pone, pero por cómo está resuelto calculó que esto es el 10%. Díganme entonces, acá, acciones la lumina, ¿cuánto termino teniendo el cierre? 3.850.000, ¿verdad?
retención por dividendos cobrados de 3.850, ¿no? Bien. Si voy acá rápido, a ver, ¿quién se anima a decirme que este se ve bastante directo? Considerando solamente las acciones, yo parto de un patrimonio de inicio de ¿cuánto? ¿De cuánto es mi patrimonio de inicio en este caso? Suponiendo que tengo solamente estos operatorios. 50.000. Bien. ¿Cuál es mi patrimonio neto de cierre? Según lo que hicimos, me quedan los 50.000, se adicionan 3 millones de acciones, 800.000 de acciones y una retención de 3.850, ¿qué es eso? Está ahí, patrimonio neto. ¿Cuánto me queda el cierre? 3.853.850. 3.853.850. ¿Sí? Sí. ¿Está bien? 3.853.850. ¿Está bien? ¿Cuál es mi resultado neto grabado a escalas o a escala? ¿Tengo? No, celular. Tengo resultado neto de impuesto celular. Impuesto celular, 55.000. ¿Cuánto tengo de resultados no computables? 4.300.000. 4.300.000. ¿Cuánto pude consumir si lo veo rápido acá? 500.000 efectivos. ¿Solamente? 200.000 efectivos. ¿Esto lo puede consumir? ¿Sí? ¿Esto lo puede consumir? No. No. ¿Esto lo puede consumir? No. ¿Esto lo puede consumir? A medias. ¿Cuánto puede consumir? 51.000. La diferencia, porque me hicieron un pago y me retuvieron los 50. O sea, el neto, 50.000 menos los 3.850. O sea, esto y esto tendría que contener. Entonces yo hago 500.000 más 55.000 menos los 3.850. ¿Cuánto da? 500.000 más 55.000 en efectivo menos los 3.850 que me retuvieron. ¿Cuánto me da? 51, 150. 150. ¿Cuánto da acá? Esta suma y esta diferencia. ¿Cuánto pude consumir? 4.300.000, 4.350.000, 4.405.000, ¿ya? Menos los 3.853.850. ¿Cuánto da esto? Eso que está ahí. ¿Da cuánto? 551, 150. 551, 150 me dijeron. Sí. Otra comprobación que cierra. ¿Se entiende? Acá yo veo básicamente que me entró efectivo, esto me entró el patrimonio, entró en efectivo, neteándome la retención. Entonces el consumo da 55 a 150. Bien. Vamos una más. ¿Dudas? ¿Sí? Estamos metiendo renta de primera, arrendamiento de especie. Ya vieron, renta de cuarta categoría, honorario de técnicos directores de vigilancia, vieron los honorarios de profesiones liberales, vieron impuesto celular por el cobro de dividendos antes y después de la reforma. En el medio estamos metiendo la justificación patrimonial. Vamos al otro punto, 2.4. Sí. Sí. Yo tengo que hacer lo que cobró de dividendos en mi impuesto celular, le tengo que poner por el 7%. Sí, igual el 7% vos lo tenés que calcular en la liquidación de la persona humana. Sí. Y después te descontás la retención de 7% que te hacen a vos. Pero no sería ahora, sería más adelante. No, en la liquidación esta ahora lo vamos, cuando llegas a la determinación final, Sí, eso lo
haces el cálculo del impuesto cedular también y lo adicionás al cálculo del impuesto global. Ah, no importa que le hayan retenido. No importa. Si no le retuvieron, lo tienen que pagar. Claro. Lo que pasa es que la sociedad tiene la obligación de retener al momento de pagar. Lo que va cobrando efectivo no se va poniendo en el patrimonio, ¿no? Porque eso es lo que da como diferencia en consumo, ¿no? Claro. Yo antes lo explicaba como que quedaban en efectivo, pero yo me di cuenta que a los alumnos les queda más claro como que yo lo mandé al consumo. Porque, y además en el examen se da el efectivo como dato generalmente. Entonces es como... Eso es Igual, la consumo. en un examen es como por ahí números globales o puntas. O sea, acá hay un integral donde todo puede llegar a cerrar. No... Se ve capaz casos más sueltos y ya un efectivo no te va a dar exacto, pero te va a dar. Bueno, 2.4. Sí. Percibió, por lo menos estos me dan como aire, porque son 2 renglones. Venimos con 3 ejercicios que son una canilla. 2.4 dice, percibió 150.000 pesos por un asesoramiento desarrollado ocasionalmente en Canadá, habiéndosele retenido 10.000 pesos en concepto de impuesto a la renta de ese país. Cuéntenme, ¿qué son los 150.000? Es de cuarta La teoría extranjera, muy bien. ¿Percibido? Sí. Bien, entonces yo declaro ¿cuánto? 150.000. Bien, 2.4. Entonces tenemos honorarios percibidos por asesoramiento en Canadá. 150.000 eran. Bueno, acá quedó chiquitito, ¿vieron? Pero no meritaba este espacio. 150.000 en renta de cuarta. Habiéndosele retenido 10.000 pesos en concepto del impuesto a la renta de ese país. ¿Qué son los 10.000? ¿Qué es una retención? Un crédito. Un crédito, muy bien. ¿Ven? Porque ya lo vimos antes, prestaron atención, entonces ahora se puede decir más. 10.000 pesos en crédito de impuesto análogo en el exterior, ¿sí? Al impuesto similar al impuesto a las ganancias, pero pagado en Canadá, de recudo en Canadá. Vamos a la justificación, esta es muy simple, que si yo la viera individualizada, cuéntenme cómo declararía. 150.000 resta acá. Voy a pedir 150.000. Al inicio nada, ¿sí? Porque no tengo nada, el servicio, 10.000 pesos de crédito, ¿no? ¿Puedo consumir 140 o no? ¿Sí o no? Sí. 40. Es lo que me da. Si yo hubiera sabido, si me dice los honorarios delegados en Canadá fueron 200.000 pesos. Sí. Y cobré 150.000. ¿Cambio algo acá? No, porque por eso. ¿Cambio algo o no cambio nada? ¿No cambio nada? ¿Por qué? Porque estoy por lo percibido. Y si la persona dice, bueno, pero yo no me quiero olvidar que tengo que cobrar 50.000 pesos porque me voy a olvidar y los voy a registrar como un crédito que voy a cobrar. Está bien, no lo tengo que declarar y no lo tengo que pagar en este ejercicio porque me dice que renta de cuarta va por lo percibido. Pero no me quiero olvidar que tengo que cobrar 50.000 de créditos por honorarios. ¿Por qué? Porque yo facturé 200.000 y cobré 150.000 menos los 10.000 de retención. Si yo pongo acá, ¿qué voy a poner? 60.000. Yo declaro una renta de 150, acá estaría poniendo 60.000, ¿no? Yo puedo consumir 190.000, 90.000, perdón, acá. ¿Estaría bien? Que ponga acá 90.000. ¿Por diferencia? No, porque yo pude consumir 140. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo ya sé que cobré, el neto que cobré 140.000. Declaro los... ¿Cómo declaro?
¿Un origen de cuánto? De 50.000, en ese caso. Entonces llegó a 200.000 menos 60.000, 140.000. ¿Se la complican si hacen esto? Sí. Entonces no lo hagan. Hagan 150, percibido 10.000 y 110.000. Pero yo les doy la opción porque en la solución está armado distinto. El percibido no hace falta. El percibido no hace falta. Lo quieren hacer, lo hacen, pero lo justifican porque lo tienen que justificar. Pero se pueden encontrar con una situación así, que alguien diga, no, yo registro el crédito. Bueno, pasa que si vos no estás chupándole consumo, como si hubiera, digamos, pagado algo o entregado algo y no entregó nada. O cobró algo que no cobró, un ingreso que no tiene. Necesitas justificarlo con un origen. Una más hasta las 11. ¿Qué hora es? 58. ¿Eh? 58. Bueno. 2.5. A ver. No, cortito. Creo. No, es corto. Vale, acá tengo que poner el crédito, ¿lo puse? Ya me olvidé, ustedes no me dicen. 1.19 que tengo que poner. Me está faltando esto poner, ¿o no? Sí. 1.19 me voy a olvidar, si no. Este ya lo pasé, todo lo pasé, ahora tengo que tener un crédito impuesto análogo. De 10.000. ¿Es necesario? No vamos a seguir al 2.5, pero ¿es necesario que yo vaya pasando todo? No, no es necesario. Si lo quieren hacer, lo hacen, pero en la medida que lo lleven acá bien al patrimonio neto de cierre, no lo van a necesitar. O se tienen que acordar, por ejemplo, pero sí se tienen que acordar que cuando estas no la tienen más, no la tienen que restar de acá, la tienen que ajustar de ahí. Mañana seguimos, porque nos van a echar, por las 11 ahí. Nos quedan... Bueno, el 2.13 y el 2.14 esos no van a entrar. No entran. Los 2 puntos. Otra información que me pasó Claudia, si la quieren anotar, me la pasó ayer a la noche, yo me olvidé. Esperen. El aula, igual lo repito mañana, sino el aula para el examen teórico y para el examen práctico es la número 117. Se entra por la rotonda, se sube al primer piso por el ascensor o por escalera que están a la derecha del ascensor. Por si preguntan. La 117. Y que ya subió el ejercicio adicional al